Hey, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues bienvenidos obviamente a un nuevo mazo, ¿no? Mazo que, bueno, pues me estoy dando cuenta trayendo últimamente mazos que ya estaban de antes, pero que han sido actualizados con el tiempo, que obviamente han sobrevivido, ¿no? Como es en este caso Mono Red Agro que tenemos aquí. Lleva cartas de Kamigawa, cartas de Innistra, de las dos, ¿no? Por así decirlo. Lleva de las dos Innistra, lleva de Kamigawa, lleva cartas en general de, bueno, un montón de tipos, un montón de expansiones diferentes. Y es un mazo que ha sido actualizando poco a poco. Podemos encontrar desde cartas ya conocidas, como puede ser el dragón, el Goldspan Dragon, ¿no? Como puede ser aquí, Goldspan Dragon. Cartas como por ejemplo el Berserker Dracónido, ¿no? Que tenemos aquí. El Amedrantador Cargano, obviamente sin poder faltar, ¿no? Tenemos el Acometedor Fuego Filo y, bueno, pues riesgo de campo punzante. Y a partir de ahí, por ejemplo, hay cartas nuevas, por así decirlo. Está, bueno, pues Innistra, Regente Lunar, dos copias. Lo bueno es que nos permite dar ventajas de cartas y ventajas de cartas. Tenemos aparte, bueno, de Kamigawa, Fábula de Rompe Espejos, más 8 cartas infrecuentes que tenemos aquí. Batería Conejil, básicamente es muy buena carta que aparte puede dar prisa, ¿ok? Ya ponemos un 1 con prisa, que oye, en modo red entra, pero es capaz aparte puede dar prisa a cualquier otro bicho si lo reconfiguramos en él. Y solo por un rojo, es decir, si queremos podemos hacer Regente Velo Lunar y darle prisa si queremos en el turno. Está muy bien. Ese es el mazo de la prisa, de hecho, casi todos los bichos pueden tener prisa de cualquier forma. Tenemos un Amedrantador Cargano que puede incluso darle prisa también, +1/+1, o sea, que aquí también es muy bueno, da aparte de prisa, +1/+1, si lo reconfiguramos. Y bueno, como última carta de Kamigawa tenemos Cubano contra Kazakan. Muy buena carta también, lo dicho, es un daño a cada Planeswalker y a cada oponente, esa es la primera. Luego, bueno, pues para los bichos, para el bicho que jugamos siguiente turno, con control +1/+1. Y luego es un 2/2 con prisa, es como un Goblin Guide, pero sin el defecto, entre comillas, ¿no? De que mire el topo y tal, y que pueda hacer tierra, lo cual está genial. Aparte de ello tenemos como daño directo, jugar con fuego a la cara. Riesgo campo punzante puede considerarse daño directo, pero más que nada un land drop, ¿ok? Pero sobre todo daño directo que queramos hacer, tenemos jugar con fuego y erupción turbulencia, ¿ok? Ese daño directo tenemos que hacer a la cara, que podemos hacer a la cara, claro. Lo demás es toda una típica Mono Red Agro con 4 Madlands súper importantes, creéis que dan partidas. Y bueno, pues lo dicho, el mazo se explica por sí solo, un mazo agresivo, Mono Red. Vamos a jugarlo a ver qué tal, a ver cuántas ganamos. Uf, vaya mano, vaya buena mano, me quedo, me encanta la mano. Como primero, siendo Mono Red está muy bien y tenemos una mano muy buena, muy agresiva, ¿ok? Tengo por ejemplo el turno 1 batería con Conejil, que vamos a pegar obviamente con ella, ¿no? Que no hay de otra. Tenemos como batería con Conejil el turno 1. Tiene prisa aparte. Turno 2 hacemos Acometedor Cargano, ¿no? Amedrantador Cargano. Y a partir de ahí, bueno, pues los turnos irán, bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? Como estamos haciendo, concisos. No, esto no, perdón, que me equivoco. Ahí está Amedrantador Cargano. De hecho, cualquier bicho podemos darle prisa, +1/+1, por lo cual sería el mismo ataque básicamente. El bicho en YouTube podemos hacer Berserker Dracónido y darle +1/+1 y prisa, reconfigurando obviamente. Depende contra qué jugamos, tenemos un buen o mal pairing. Depende mucho, ¿ok? Sobre todo lo bueno es que si reconfiguramos... Hostia, se pica 3 vidas. Madre mía, se pica 3 vidas el oponente, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, puede ser que para que reconfiguramos para darle prisa y aparte +1/+1. Y si tiene una ira, la batería sigue viva. Que no es un bicho que te digas increíble, ¿no? Pero es lo bueno de él, lo bueno de reconfigurar. Que es, por ejemplo, si tira una ira, pues seguiría vivo el bicho. Vale, ok, eso ahí. Faithful, no pasa nada. Pegamos de 3 en el turno. Con prisa y +1/+1. Lleva 12, llevamos a mitad de vida más o menos. Jugamos contra Esper Control, Wild Control. Bueno, Wild Control seguramente. Hay dos versiones, que está Wild Control y Esper Control. Así que, pues no sé cuál es, ok. Vale, resolución de Ganjo. Devuelve, creo que era, no, busca llanura y la muestra, ok. Perfecto. Vamos de nuevo, perfecto, está muy bien. Yo creo que lo que voy a hacer ahora mismo es... Quiero sacrificar, pero no quiero sacrificar. Quiero dar prisa aquí. Así, por un dañito más, prefiero robar carta. Ahora mismo. A ver qué robo. Bueno, son 2 baterías. No está mal, la verdad. De hecho, ante iras... Ira no creo que me juegue. Lo que voy a hacer es jugar 2 baterías con giles. Pego de 5 en el turno, va 7. Y si robamos tierras, hacemos Goldspan Dragon y está fuerísimo. De hecho, Goldspan Dragon es una carta muy pasiva. Ya conocemos en el canal. Ok, ya se conoce. Vale, no pasa nada. Descarta regresa permanente. Oye, pues no está mal, ¿eh? Dice, puedes descartar una carta, cuando la hagas regresa carta permanente objetivo con valor, descarta la tierra, devuelve la tierra. Está bien por su parte. Pues... ok, vamos a intentar jugar este bicho. Si es capaz de entrar, tenemos letal, ¿no? Por así decirlo. Por lo mismo, porque se da prisa incluso el mismo. O podemos incluso distribuir el daño, podemos equiparlo, que creo que va a ser lo suyo. Reconfigurar aquí. Creedme que es por algo que lo estoy haciendo. Reconfiguramos y +1/+0 prisa, por ejemplo, aquí distribuimos el daño. Si tiene removal específico, pues ya nos quitamos en el medio. Uff, vaya cuestión, ¿eh? Madre de Ganjo, no pasa nada. No me importa. Sigue mi conejo vivo. Y se va a 2, ya está.
y una partida ya estaría. Como si quieras cedido ahora mismo, la verdad. Si de turno teníamos para equipar, reconfigurar, mejor dicho, ¿no? Vale, menos 0 mis bichos, ok, no me lo esperaba yo. No está mal por su parte. Sin embargo, lo dicho. Esto aquí. Voy a decirle buena partida. Y bueno, pues pegamos, ¿no? En el turno, por ejemplo. Voy a pegar así, no creo que tenga nada. Como tenga vínculo vital, me cago. Vale, no. No hay vínculo vital, perfecto. Concede, ganamos la primera partida, muy fácil contra control, un buen pairing al fin y al cabo. Y hemos salido muy bien, ok, todo se ha dicho. No vamos a decir que no hemos salido muy bien en la partida, hemos salido genial, la verdad. Fue una salida que a Monorred le viene muy bien. Eso de a lo mejor bicho con prisa, curvando turno 1, turno 2, turno 3. Muy bien, la verdad. La partida con el Gil de hecho le da mucho flow al mazo, como suelen decir. Le da mucha velocidad, ok. ¿Por qué? Porque eso de bajar mejor un troncho en el turno, darle prisa, pegarle uno en el turno con el propio conejo. Mola mucho, ok. Es un mazo que de hecho recomiendo un montón. Porque no es un mazo muy caro, la verdad, como veis, lleva un montón de infrecuentes y comunes. Y bueno, pues es súper efectivo, como hemos visto. De hecho, tiene ganas yo, después de volver, de probar una Monorred nueva que estuviera en estándar, ok. Ya pasó un montón desde la que vimos, ese mazo era casi invencible, como vimos en su momento. Y esa Monorred, oye, pues creo que no se queda atrás, la verdad. Me queda la mano. Fable, de hecho, contra control también muy bien. Contra control y contra Midrange, el robo de cartas viene que ni pintado. Así que, bueno, pues imaginad. Vale, Petri con el heal. La lista original lleva 4 copias, creo que lleva 4 o 3 copias de Amedrentador Cargano. Y lo cierto es que no lo veo mal. Por 2 es un 3-1 que puede darte incluso, puede darse +1/+1. Está muy bien y parece que un bicho no bloquea. Así que oye, 3-4 copias en el mazo van obligatorias, ¿ok? Igual yo solo tengo una, pero metedle si tenéis 3 o 4. Tenedme que vais a notar el cambio un montón. Amedrentador Cargano, para llevar una copia la he robado en todas las partidas, no sé cómo, pero me mola. Lo he robado en todas las partidas, y siguiente uno hacemos Fable, por ejemplo. De hecho no está jugando ni una Ira, no juega Ira, está jugando solamente Celestia Midrange. Creo que esto al fin y al cabo da blanco también. Y con el creo que bloqueo aquí. Así que creo que voy a pegar, o Miguel, por eso incluso reconfigurar, o pegar con este incluso. A ver, por uno elige uno, que no ha sido elegido este turno, tiene +1/+1. Le puedo darle +1/+1 si quiero. Perfecto, paso a combate. No lo veo, paso a combate. Perfecto. Quiero igual el Fable en el turno. Vale. ¿Tendrá algún truco? Vamos a averiguarlo. +1/+1, venga, vale. Si tiene algún truco me lo pongo... ¡Ay! Me le pego el micrófono. Hostia, el micrófono, pobrecillo. Hostia, a la vez que no funcione. Vale, sí, tiene algún truquillo, vale, tiene algún truquillo. Pero... un 1-5, ¿no? Porque ya te alcance, vale. Bueno, ok. Tampoco es que sea para tanto, la verdad, que esperaba algo más. Pero acá me matará mi bicho. Bueno, vale. Adelante. Creo que voy a equipar aquí. Reconfigurar, mejor dicho, aquí. Y de turno. Vaya guarrazo le he metido al micro, lo siento mucho, Vaya guarrazo le he metido al micro, macho. Vaya guarrazo. Este turno quería hacer el Fable, pero si me bloqueaba iba a hacer esto. No está mal el truco que ha tenido, pero yo creo que podría haber hecho otra cosa, la verdad. Yo habría tradeado. Para gastar eso tontamente, nos hemos hecho ¿cómo lo digo? Un 1/0, así al fin y al cabo, ¿no? Por lo mismo, gasta la carta tontamente. Fable, por su parte, está muy bien. Está jugando en Naya Midrange, entonces, que ese otro mazo también está muy bien. Vamos, Fable. Nuestro Fable. Y pues voy a reconfigurar al bicho que pone tesoros, que nos va a venir muy bien sin turno. Con el Ghost Dragon va a venir genial, lo digo en serio. Vale, esto para desanexar, ok. Uf, pues estoy pensando incluso, Como Sorcery solamente, ¿verdad? Solamente es como Sorcery. Ok, aún así lo bueno es que ponemos un tesoro. Cuando atacamos. Por lo que podemos dopar al amedrentador. Incluso tradear, ahí vendría bien. Ahí está, perfecto, ponemos un tesorito. Y si él bloquea, +1/+1, por ejemplo, depende de cómo bloquee él. Bloquea así, vale. Pues entonces sí, creo que se resuelve, ¿no? Al fin y al cabo, dopar es para nada ahora mismo. Me puedo dar arrollar sí, mira, no está mal. No tengo nada más que hacer, ¿no? El guerrero de objetivos, vale, tiene arrollar, mira, arrollar aquí, punto. Soñito más. No,
Bueno, no, con el tesoro no. Si es con el tesoro no lo quiero hacer. El tesoro se me queda vivo, por favor, lo necesito. Tradeamos y pasan 3, ya está. Si tú no Goldspan Dragon por ahí y punto. Que no se flip, que si le da más armas algo lo de pollo. Ok, perfecto. Vas tú. Estoy pensando de hecho si hacer incluso, bueno, ahora robamos carta. Podemos incluso descartar una carta que no nos conviene. Depende de lo que robemos. Descartar carta y robar carta con el Fable, nuestro Fable. Una jugada aquí, un jugador muy bueno. Es copiar, por ejemplo, el Goldspan Dragon con el Kikijiki que pone, el mini Kikijiki entre comillas, ¿no? Con el mini Kikijiki que pone, podemos copiar el Goldspan Dragon y pegar de 8 en el turno y poner, bueno, pues estos tesoros. Virgi, gran carta, obviamente ha subido un montón. Que no está mal. Y bueno, pues toca descartar. Descarto aquí. Descarta ese robo carta. No está mal, el robo no voy a decir que no. Goldspan Dragon. Creo que era obvio, ¿no? Y van 8. No, 8 no, van 7. Vale, van 7. Ponemos, de hecho, vaya barbaridad, vaya brutalidad. Tenemos ahora mismo 6 maná si queremos. Es decir, que si en el turno, si el Goldspan Dragon llega a seguir vivo, podemos llegar a transformar a 2 manas, por ejemplo. Es una brutalidad flipante. Estoy pensando incluso en hacer esto estimulado, pero voy a esperarme por lo mismo. Si en el turno, por ejemplo, entra más daño, hago 5 palos en la cabeza y punto. Turno del oponente. Ok, eso es su mantenimiento, ¿no? Lanza hechizo, agrega rojo a la pila, perfecto. Al final es un mazo de combo ni me entero. No creo, a ver. No puedo generar mana infinito, perfecto, pero ojo que poca broma. Vale. A ver, no está mal, incluso parece que el mazo estaría bastante bien, ¿eh? Vosotros pensad, por ejemplo, que jugar cualquier coste 1 que te dé mana aquí y pues jugar otros turnos que tú quieras. Vale, si no te encanta con botella, roba carta con el Kikijiki, bolsa sin mantenimiento. Ok, muy bien por su parte. Está bien, está bien. Y tiene mismo 3 manas en la pila. Si esos 3 manas, por ejemplo, los gastan en cualquier tontería, si en el turno explotamos y lo matamos. Así de simple. Perfecto. Estoy pensando incluso en reconfigurar el puto conejo, tío, en reconfigurarlo al Kikijiki. ¿Por qué? Para poner 2 Goldspan Dragon. Obviamente es que se nota un montón de diferencia. No se llama el robo. Por lo mismo necesito mana, así que oye, lo tenemos. Reconfiguramos Kikijiki no. Reconfiguramos aquí la batería conejil into Kikijiki. Ponemos copia de Goldspan Dragon y volvemos a poner el Kikijiki, bueno, el Kikijiki no, la batería conejil encima del chamán trasgo, perfecto. Hacemos habilidad. Obviamente del Goldspan, es que no hay de otra. Vaya brutalidad, macho. Vaya brutalidad, ¿eh? Si pudiéramos enderezar, ya sería el colmo. Bueno, necesitamos aquí, de nuevo. Voy a transformar las Madlands. Voy a hacerlo manual porque no me fío de que me lo haga el juego como quiera. Ahí. Sería aquí, me serviría. No me daría para transformar las dos. No me daría. Un momentito. Vamos a hacerlo bien. Creo que me da. Vamos a probarlo. 2 rojos y 2 azules, por ejemplo. Me da igual. 2 rojos. De todos modos, con transformar una está muy bien, la verdad. Yo me conformo. Pegamos con todo. Yo creo que aquí ya la partida el oponente debería pensar en conceder. Creo, ¿eh? Ponemos 3 tesoros. Un token 1-1 que está ahí, ¿no? Ponemos 3 tesoros. Vaya brutalidad. Vaya brutalidad, en serio. Vaya brutalidad. 3 tesoros que son 8 manás. Vale, forma salvaje ahí. Lanza hechizo. Obtiene maná. Perfecto. Y nosotros con 5 palos en la mano. Da igual si nos mata algún Goldspan, creo que da igual. Por lo mismo, porque podemos llegar a... Bueno, pagamos 2. Debe para hacer 3 ahora mismo. Si mata algún Goldspan, bueno, alguno sigue dando. Da un poquito igual. Sí, da un poquito igual. Pero nos daría, si no mata Goldspan, por ejemplo, si mata solamente a uno, nos daría de sobra para hacer 5, vaya. Así de simple. Bloquea ahí, pasan por los lados, pasan... ¿Cuánto pasa? 4, ¿no? Vale. No. Vale, pues esto es suficiente. Ok. No estimulo. No hay necesidad de ello. Así que bueno. Y ganamos. Nada, pues gran partida, la verdad. Otra partida que acabamos pues pisoteando al oponente. Como veis, es un mazo muy bueno. Y que, bueno, pues es como la Monorin Stone. Y es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante.
Y bueno, pues se carga un montón de mazos. Como veis, eso de la midrange, jugamos contra midrange ahora mismo. No es típico midrange que juega mucho descarte, juega mucho removal, pero sí es cierto que la midrange, ok, es un mazo que es muy diferente a control, obviamente, que se supone que debe ser un mal pairing. Hemos ganado midrange, hemos ganado control, vamos a jugar ahora mismo otras más, ¿por qué no? Da tiempo a jugar muchas más. Y vamos a ver si el mazo, yo creo que el mazo nos puede llevar al mítico perfectamente, ¿eh? Me parece una brutalidad flipante de mazo, me parece una brutalidad increíble. Lo he dicho, a ver si podemos quedar invictos en estas partidas. Si no robamos malas manos, la verdad. Si tenemos suerte. Está guay, pero aquí le cortan los pies, ¿eh? Vale, me quedo. Está bien, la mano está muy bien. Tenemos muy buenos turnos, la verdad. Muy buenos turnos. Hemos robado genial. Kumano por aquí, hacemos un dañito a la cabeza. Bueno, Kumano es que poco a poco va a convertir en un 2-2 con prisa. O sea, tenemos unos turnos flipantes. Siguiente turno, segura... ¿Esto qué es lo que hace, por cierto? Vale. Durante campo de con un contador más uno. Ok. Luego va primero el bicho y luego el Kumano. O no, porque eso va a dar problemas, ¿eh? Vínculo vital, gente, vínculo vital. Yo quería desarrollar mi juego bien, como Dios manda, pero no creo que sea buena idea. Lo mejor era cargarse al bicho y punto. Como nos dejamos vivo con vínculo vital, ya era un problemón. Bueno, pues este pairing sí que puede ser difícil, ¿eh? Ya que he dicho que, oye, vamos bien contra Genacor, más o menos depende de los mazos, ¿no? Pero vamos bien, más o menos, pero este pairing va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene mucho bicho con vínculo vital. Bichos que se hinchan a más no poder. Y va a ser, lo dicho, un pairing muy difícil. Intentaremos sobrellevarlo, pero va a costar bastante. Bueno, por aquí. Un dañito. Pego, obviamente, que nos falte. Perfecto. Vale. Doy turno, ahora mismo lo he dicho, ahora mismo voy bien. Ahora mismo me gusta cómo voy. Me siento cómodo jugando, de hecho. Otro Kami. Eso ya no me hace mucha gracia. Vínculo vital. Vínculo vital ya es una molestia muy grande. Prueba carta. Va a pasar 3. Pues 19. No me hagas esto, por favor. Me duele bastante, ¿eh? Sacando vidas a más no poder. Presento lunar, ok, no está mal. 5-5. Creo que eso por ahora nos dará para bloquear. Con eso me conformo. Lo que tenemos aquí. Y siguiente turno voy a intentar pegar. Ok, voy a intentar pegar de cualquier forma. Bueno, de cualquier forma no, pero voy a intentar pegar y poner el dragón con el berserker. No, por favor, no me exilies el bicho, please. Uf. Complicado lo tenemos, ¿eh? Muy complicado ya. Está con los dos. Pasa el daño. No quiero, pero tengo que dejar que pase. Y espérate que encuentra otra vínculo vital, ¿no? ¿Por qué no? Hostias. Nada complicado, ¿eh? Muy complicado esta partida. Me sentía invencible, pero ahora mismo nada. No creo que podamos hacer nada. A ver, voy a pegar. Con 5-5, no está mal. A ver, gente, lo bueno es que nos da para tradear. Eso sí mola. ¿Ok? Eso sí está bien. Nos da para tradear básicamente el dragón gigante 5-5 con cualquiera de ellos. Os contiene vínculo vital, va a ganar 10 vidas en el turno, ¿por qué no? Contra mono red. Dale ahí, bueno, va a ganar unas pocas de vidas. Y bueno, pues seguramente me va a doler. O no pegue. Ojalá. Sí pega, sí pega. Tradeamos aquí, como he dicho antes. No hay de otra. Y vamos a 4. No está mal tampoco, ¿eh? Única putada que devuelve a la mano el Kami. Pero ya es un Kami pequeño. Ya podemos bloquearlo perfectamente. Voy a pegar otra vez con el berserker draconido. Voy a poner otro dragón, ¿por qué no? Y vamos a ver si sobrevivimos en el turno. Soy capaz de dejarme incluso... de dejarme incluso un grabado de comando enderezado por si acaso. No me hace falta. A ver. Vamos 5-5. Se me ha pegado la cámara antes. Se ha apagado, no se me queda sin batería. Ahí, bueno, hemos vuelto, no pasa nada.
Vale. Uf. Ahora mismo lo veo complicado, ¿eh? Pero bueno, partidas encantadas, un contador ahí. Double block. No pega, no pega. Ya sabe que le conviene más a ese bicho. Vale, creo que tenemos una pequeñísima oportunidad. Muy pequeña. No voy a pegar obviamente porque no es lo que toca. O sí, ¿no? Depende, pero tengo que ver, si pego tengo que ver cómo pegar. Porque es que no puedo pegar ahora mismo. Le falta el rojo, es una ventaja para nosotros, pero es que pegar ahora mismo es un suicidio completamente. Es un puto suicidio. Ha encontrado el rojo, tío, no. Enfrentamientos de Sky y creo que estamos re bien. Yo creo, gente, que ya estamos fuera. Porque ya un 7-7 ahí, vínculo vital. Demasiado. Es un 2-2 de hecho. ¿Por qué un 2-2? ¿Por qué? Dice... No, no damos un 1. ¿Por qué es un 2-2? A ver, tanto la fuerza como la resistencia de estos objetos son iguales a la cantidad de espíritus que controla. Son espíritus, no jodas, es un espíritu, sí. Oh. No lo sabía. Ok, eso ahí. Más una arrollada, ¿no? Un robacarta. Y tenemos a un 8-8 enfrente. Bueno, si pega... No, no pega. Iba a decir, si pega, tradeamos. Pero no ha sido el caso. La putada aquí no podemos darle imbloqueable. De ninguna forma. Y él va a desarrollar su juego. Va a seguir ahí constantemente desarrollando su juego. Que es lo que yo no quiero. Pero... Pues, yo creo que esta partida podemos conceder, ¿eh? Perfectamente. Es que nosotros no estamos haciendo nada. Literalmente nada. Estamos aquí viendo qué es lo que hace, ¿no? O cómo lo hace. Y el oponente está ahí desarrollando su juego completamente, vaya. Puf, campeón fuera rúnica. Fuera. Corta, ¿por qué no? Corta, porque no, ya no podíamos, la verdad. Lo he intentado, lo he luchado, lo he peleado, pero contra este tipo de mazos no puedo. Por lo mismo, porque es que vínculo vital a un bicho y estamos fuerísima. Sobre todo el Kamiase, que se dopa por cada vez que juega encantamiento. Es una barbaridad, una brutalidad de bicho. Lo vimos de hecho la otra vez jugando de Enchantments, que por el canal estará el vídeo. Lo vimos jugando de Enchantments, era una brutalidad de mazo flipante. Y bueno, pues los bichos se dopaban, pero lindo. Que pegamos a lo mejor de 27. Recuerdo que la última partida pegamos cerca de ese daño, 27 con vínculo vital, arrollar, vuela y prisa. Que pegamos de hecho con el 3-1 este que te mira la mano, que era... no me acuerdo bien cómo era. Pero bueno, 3-1 con te mira la mano, te exilia algo, tiene que pagar 2 más para jugarlo. Súper conocida la carta, pero no me acuerdo ahora mismo cómo era. El caso, pegamos de 27 en el último turno. 27, ¿ok? Y esto ya, bueno, es fácil de decir. Muy buena mano. Wow, vaya manaza buenísima, me encanta, ¿eh? Me encanta, tío, en serio. Una mano súper rápida, una mano súper concisa, sota caballo rey, súper curvada. Y que yo creo que si salimos bien, ¿no? No sé nosotros. Estaremos ahí nosotros aparte. Si seguimos así, la partida, bueno, la mano incluso, lo haríamos genial, ¿eh? Única putada, no podemos pegar en el turno con el ametrallador, pero bueno. Todo a su tiempo. Si en el turno pegamos de 7, si el oponente no hace nada, yo pegaré de 7 sin ningún problema. Por favor, no hagas nada, please, ningún turno. En el turno 2 ni nada. Gracias, predador, sí. Ay, por Dios. No pasa absolutamente nada. Un momentito. La teoría de este decía que la criatura objetivo se convierte en un cobarde hasta el final del turno. Y los cobardes no pueden bloquear a guerreros. Claro, pero sí puede bloquearlo si quiere. Si sabe los cojones. Ya será ahí 2 palos. Estamos jugando contra Stompy, no sé qué decir, es un pairing que puede costar, ¿eh? Me lo he cargado 2 daños, por lo mismo no quería tampoco que se iniciara muy difícil, muy cuesta arriba. Pero a lo mejor te queda incluso turno, no, un turno no, que entonces hay que perder ese turno demasiado. Estaba pensando un montón, ¿eh? En ese pairing tenemos que tradear un montón de bichos. Vamos a tener que tradear porque entonces no hacemos nada. Y dejaría por su parte, ¿está bien? Está bien. Sí, vamos a tener que tradear porque entonces... Nos vamos a hacer aquí prisa. Pegamos. Bueno, hostia, son 8.
Y pues ahora lo que queda es ver cómo bloquea a él. Vale. No puedo darle Ruyani, +1/+1, que no vale para nada ahora mismo. Ruyar para nada, tampoco. 3 suerte. A 8, tenemos a poca vida, ¿eh? Tenemos gente a poca vida. ¿Sí? Bueno, final del turno podemos hacer 2 daños a la cara, adivinamos uno, depende de lo que encontremos o lo que no. Nos lo quedamos. Llevamos cartas que vuelan, ¿eh? Llevamos muchos bichos que vuelan, dragones sobre todo. Así que creo que en general podemos tirar por ahí. Podemos tirar por ahí. Vamos a ir con otra cosa. Cualquiera. No. Final del turno. 2 daños a la cara. Adivinamos uno. Se va a 6. Está casi. No lo queremos. Fuera. Uf, buen robo, no es mal. No me voy a quejar porque no toca. Está bien, está muy bien. Doble por aquí. Es un buen robo, la verdad, me voy a quejar. Anexamos el bicho. Creo que tiene respuesta mi oponente, ¿eh? Creo que tiene una jodida respuesta, tío. Quizá la que haya acabado yo. Vamos a hacer aquí. Creo que tiene respuesta, ¿eh? Creo que tiene que hacer luchar. Que no lo sé, pero creo que lo tiene. Ponemos eso, que no está mal. Voy a rezar porque no lo tenga, a ver qué tal. Vamos a ver si tenemos suerte y que no lo tiene en la mano. De todos modos, yo creo que el daño entra, ¿no? Puede incluso bloquear a un bicho, hacer luchar, eso es perfecto, o hacer daño. Pero algo de daño tiene que entrar. Por alguna parte, cualquiera, ¿ok? Y si no, sería un tradeo con el mismo lobo. Y pasaría un daño. Sí, tiene respuesta en la mano. Tiene... De hecho, me convendría que tuviera el de... Quizás hacer luchar, es que depende. Puede tener el que es raro de Zendikar Rising, que tiene 3 opciones, o puede tener el de Kamigawa nuevo, que se lleva una copia en esos mazos. De una o 2 copias se lleva. De hecho, que es el que hace daño. El de Kamigawa es peor, o sea, más que bien, nos duele más, porque hace daño. Puede hacer doble block si quiere. Vale, quizás lo que hace es luchar. Vale, no está mal tampoco. Ok, si bloquea ahora mismo tradeamos. No está mal, no está mal. Ponemos token, un tesorito. Se va a 2 vidas, es decir, si siguiente turno robamos, gente, un choque, robamos choque, podemos incluso descartar cartas si no nos conviene. Si robamos choque, si robamos, yo que sé, cualquier cosa, vale, que roba de Zika me duele, me va a doler bastante, no me voy a pegar en el turno seguramente porque no puedo pasar por los lados. Pero si robamos choque, si robamos Goldspan Dragon, si robamos cualquier cosa, robamos a Regente Lunar, lo matamos. No, se queda uno, tío. Se queda una vida. Se queda una vida. Se queda uno. Se queda uno ahora mismo, y no me lo creo. De verdad no me lo creo. Buah. Estoy pensando si descartar o no. Que puede robar incluso peor, ¿eh? Voy a descartar robar. Vale. Vale. Un robo raro. Cuanto menos raro. Todo se ha dicho. Mira, si hubiéramos jugado aquel y hemos jugado esto, lo hubiéramos matado. Está a 2 vidas. Está a 2 vidas, tío. Está a 2 vidas. Madre mía. Está a 2. Venga, que se puede. Se hace de noche. Antes, si robamos por ejemplo el otro, también tiene prisa. Y pegamos en el turno. Y cuenta. O sea, estaría perfecto. Goldspan Dragon. No pido nada más. Goldspan Dragon no tiene alcance ninguno de sus bichos. Nada. Vale, tapé ahí. Triple a 4. Perfecto. Te lo compro. No hay bloqueos. Pasa el daño, a mí me da igual, algo como los red, al fin y al cabo te va a matar por vida, ¿no? O sea, bueno, estoy aquí intentando matarte. Y se tapea en el turno, ¿vale, gente? Tenemos que estar tapeadísimo.
Si lo hacemos bien, que creo que lo hemos hecho bien porque... Hostia, no sube aquí la saga, mierda. Claro, no sube la saga. Tenemos un gran problema. No sube la saga, ¿eh? Desanexo aquí. Por si tenemos que bloquear, bloqueo de punto. Desanexo, hostias, no sube saga, tío, yo creo que subía. Yo digo, ya lo tengo. Doy prisa al otro, pongo copia y pego. No sube la saga. No sube contador de la saga. Me duele porque si no hemos jugado a esta, podríamos haber hecho 2 daños en el turno. 2 daños. No está mal, al fin y al cabo, yo no lo sabía, ¿no? O sea, que no soy adivino. Pero, joder, me duele bastante. A ver, -3. Crea una ficha por arbóreo. Voy a hacer este, por cierto. Tengo -8, ¿no? Todas las cartas permanentes de tipo de tu cementerio de tu mano. Tiene una con tu mano y no tiene tamaño máximo. Vale, claro. Te conviene más hacer el -3. Ahora mismo Goldspan Dragon no nos serviría. Este es el único problema que veo aquí. Que no nos serviría. Bueno, sí nos serviría, depende con lo que pegue él. Vale, así quizás sí nos serviría. Bueno, 6 de nuevo. Son 12 que entran, es una barbaridad de daño, no voy a decir que no. Pero pasa. Pasa el daño. Bueno, gente, robo decisivo. No me gusta el robo así porque robo tierra. Solo robar tierra. Vale. No jodas, creo que lo he matado, ¿eh? Vale, gente, creo que lo he matado. Depende de lo que él haga, ¿no? Pero yo creo que lo he matado. Al fin y al cabo, si turno morimos, así que ya contra lo que venga. La verdad. Pegamos de 3 a él. Pasaría... De normal pasaría un daño, menos que tenga vínculo vital, lo que pueda luchar, que pueda hacer cualquier cosa. Tiene un mana enderezado solamente. A menos que pueda hacer luchar por un mana. Y si entra el daño es letal. Y ganamos la partida. Madre mía, vaya partida. Como entre, ¿eh? Vale. Daño en la cara. Buena partida. No jodas, la ha dado. Dios, la tabla, tío. Perfecto, ya no tengo otra cosa que decir. Esta es la mejor partida para despedir el vídeo. Vaya pedazo de vídeo, ¿verdad? Me ha quedado redondo, no lo siguiente. Acabo de hacer la curva perfecta, ¿ok? Flipante, voy a considerar flipante. Creo que es un mazo muy bueno. Como habéis visto, vaya pedazo de partida, lo digo en serio, ¿eh? Sí, incluso sí, creo que le ha dado emoción a otra cosa, porque otra cosa no lo sé. Le ha dado emoción, así de simple. Sobre mientras que despido el vídeo, ¿no? Suscríbete porque esto tiene partida, madre mía, la ha merecido. Vaya tensión, ¿eh? Vaya tensión con el robo. Creo que ha sido el robo, el mejor robo que he tenido en mi vida. En mi jodida vida, lo digo en serio. Flipante. Y bueno, pues suscríbete, comenta, comparte el vídeo, o comparte el mazo, todo en general, suscríbete sobre todo. ¿Por qué? Porque voy a traer muchos más mazos como estos que son, nada, súper buenos, ¿ok? Súper buenos y vas a llegar a mítico sí o sí. Y pues eso, no tengo mucho más que decir, recuerda suscribirte, compartirlo, también muy importante. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.